Bueno, vamos a desarrollar tres ejemplos prácticos en las que vamos a efectuar el diseño. Vamos a efectuar el diseño según un análisis estructural sencillo que tenemos. Vamos a hacer una zapata aislada, una zapata combinada y una losa de cimentación, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el ejemplo de zapata aislada. Tengo aquí una estructura de ejemplo. ¿Verdad? Y bueno, ustedes ya conocen esta planilla. Eh, los datos de entrada están al inicio, datos de materiales, datos geométricos, datos geotécnicos, asentamientos permisibles, factores de minoración y factores de seguridad, las cargas actuantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a diseñar esta es la zapata para esta columna que tenemos aquí, ¿no? Fíjense. Yo primero voy a asumir que esta es una zapata central, o sea que no tengo problemas de colindancia, ¿verdad? Es decir, que puedo hacer que mi zapata sea algo así, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el primer caso. Yo voy a aquí colocar las solicitaciones 511.808. ¿Ok? Entonces, en X tengo 0.348 y en Y tendría 7.635, ¿no? En, en combinaciones factorizadas, ya tengo 643.530, 0.440 y 9.652. ¿Ok? Entonces, ya con ello eh, tengo los datos de ingreso para comenzar a diseñar mi zapata, ¿no? Entonces, aquí evalúo. Yo me doy primero tentativamente, ¿no? Unas dimensiones y veo que si con esto va a cumplir, ¿no? Entonces, con esas dimensiones B y L que he asumido y con las cargas que tengo aquí, yo determino las excentricidades, ¿no? Ya que tenemos momentos en ambos ejes, vamos a tener excentricidades, pero fíjense que esas excentricidades caen dentro del núcleo central, ¿no? No tenemos excentricidades muy grandes, tenemos 12 milímetros, 0,5, en el eje Y prácticamente no hay, ¿no? Entonces, ahí tenemos las excentricidades y verificamos que esta relación es menor a 1, por lo que no se generan tracciones, ¿no? Si vemos un mapa de esfuerzos, entonces, aquí podemos revisar los esfuerzos en cada esquina. En esta esquina tiene 161, en la esquina derecha superior 184, ¿verdad? Y tenemos el esfuerzo máximo aplicado, ¿no? En condiciones de servicio. Vamos a la capacidad de carga, que bueno, este tema ya lo vimos mucho. Y entonces tenemos, aquí elegimos algún criterio. Vemos que no está cumpliendo las dimensiones. Fíjense que tenemos un factor de seguridad de 3. Entonces tenemos que ampliar un poco esto, ¿no? Para ello, yo lo voy a hacer de cuenta que tengo un factor de seguridad de 2.5, ya para no modificar las dimensiones, ya vamos a ver por qué. Entonces, en este caso estaría cumpliendo, ¿verdad? Ya el factor de seguridad es 2.9 y el factor de seguridad requerido es 2.5, entonces cumple. En cuanto a asentamientos,
Vemos que está por los 37 milímetros y el permisible es de 50 milímetros, entonces también está cumpliendo. Y aquí ya tenemos la capacidad de carga, ¿no? Que en este caso sería por asentamiento, el menor de los dos. Nos vamos a al diseño estructural, ¿verdad? Entonces, aquí vemos las secciones críticas, determinamos los cortantes. Fíjense que no existe cortante en la dirección X porque está sucediendo este caso. Es decir, nosotros sacamos D y cae fuera de la zapata. Y como es una zapata bastante angosta, en este caso también, ¿verdad? No existe D. Entonces determinamos los momentos, siempre van a existir, ¿verdad? Ahí tenemos los momentos y cortantes en ambos ejes y con esto realizamos el diseño, ¿verdad? Realizamos el diseño, cumple, verificamos todo eso y bueno, enseguida vamos a hacer una modificación. Lo que quería mostrarles es que, por ejemplo, aquí ya estamos con la expresión de 0,17 por lambda, ¿verdad? 0,17 por lambda. ¿Por qué? Porque, a ver, esto se los voy a mostrar aquí en el ACI 318-19. Si nosotros nos íbamos al capítulo de fundaciones, ¿verdad? Nos dice que en criterios de diseño para fundaciones en una dirección o dos direcciones se puede ignorar el factor de tamaño para cortante en una dirección y cortante en dos direcciones, que nos hace referencia a los capítulos 22.5 y 22.6. Entonces, en esas partes de la norma nosotros sabemos que son cortante en una dirección, ¿verdad? Como lo habíamos determinado, 0,66 por lambda por la cuantía de la acero longitudinal elevado a la 1/3. Y fíjense que, por ejemplo, si nosotros evaluamos esa expresión nos da 0.094. En cambio, en la ACI 318-25, en el capítulo 13 de fundaciones, nos dice que para cortante en una dirección debemos emplear esta expresión, 0.17, ¿verdad? Entonces fíjense que hemos pasado de 0.094 a 0.17, ¿verdad? Y esto es prácticamente más un incremento de más del 50%, ¿no? Incluso podría ser el doble en algunos casos. Entonces, nos fijamos que debido a este cambio que ve en la normativa, vamos a tener mayores resistencias al cortante unidireccional, ¿verdad? Entonces, revisamos, por ejemplo, vamos al cortante por punzonamiento y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, en una zapata central, como esta, tenemos las cargas, ¿verdad? Este punto azul que se ve, es la resultante de las presiones del suelo dentro del perímetro crítico. ¿Ok? Entonces, esto cae. Aquí el perímetro crítico tiene cierta longitud, ¿verdad? Entonces, el perímetro crítico, al ser una caja, por así decirlo, tiene su centro aquí, ¿verdad? En la clase teórica habíamos visto que esto no siempre se da cuando nosotros tenemos un perímetro crítico para columnas laterales. Esto generalmente es así, ¿no? Y entonces que nos queda una sección así y el centro de eso se desplaza hacia este punto. Entonces se generan excentricidades que enseguida vamos a ver. Entonces fíjense que si nosotros analizamos la contribución de estos momentos que se generan por cierta excentricidad, nos da 0.349 megapascales, ¿no? O sea, haciendo el análisis completo con cada uno de los momentos que se generan debido a estas pequeñas excentricidades que podemos ver aquí, ¿no? Que no están alineados estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, como no están alineados ni el centro del perímetro crítico ni la resultante de fuerzas, nosotros sabemos que debido a los momentos, nuestra resultante, donde se aplica la carga, tiene cierta excentricidad. Entonces, debido a eso, tenemos nosotros también estos momentos que se añaden, ¿no? Para determinar el esfuerzo
por cortante, pero fíjense que si yo extraigo únicamente la carga central, la carga de punzonamiento es igual a P sub U menos Q promedio por A sub P, y también voy a explicar a qué nos referimos con esto. Nosotros tenemos aquí nuestro perímetro crítico y aquí está actuando P sub U, ¿verdad? Entonces, yo también dentro de esta área punzonada, por debajo de esta área tengo esfuerzos que está generando el terreno, ¿verdad? Q sub U. Entonces, el cortante de punzonamiento neto va a ser P sub U menos Q sub U. Bueno, estoy tomando un promedio porque sabemos que en cada esquina tiene un valor diferente por A sub P. Que A sub P es toda esta área, ¿verdad? El área punzonada. Entonces, esto es el cortante por punzonamiento. Y si yo divido eso entre el área actuante, el área que resiste a corte, nosotros vemos que en una zapata central, el área de corte son estas áreas laterales de la cajita que se nos forma, ¿no? Es decir, aquí tenemos un área, aquí tenemos otra, y esta área es el perímetro crítico, ¿verdad? El perímetro crítico multiplicada por el espesor, ¿no? Que sería el peralte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una longitud multiplicada por un peralte, sería como desenvolver, ¿verdad? Desenvolver todo esto en B sub 0, y esto lo multiplicamos por la altura y ya vamos a tener el área de todos estos laterales, ¿no? Entonces eso es A sub C. A sub C es el perímetro crítico por D, ¿ok? Es el área que resiste a este punzonamiento. Entonces nosotros dividimos el cortante por punzonamiento y dentro del área que resiste y vamos a tener un esfuerzo, ¿verdad? Que tenemos aquí. Cuando la carga está centrada, ¿verdad? O sea, el centroide del perímetro crítico, esta carga y la resultante de los esfuerzos del suelo coinciden, estos términos se hacen pequeños, ¿verdad? Miren, 0,349 comparado con 0,328 es una variación mínima. Ya, entonces supongamos que aquí tenemos colindancia, es decir, que aquí tenemos el límite de propiedad y no podemos emplear este tipo de zapatas, ¿no? Para ese caso, voy a reducir las dimensiones. Fíjense cómo está, aquí hay unas pequeñas gráficas, ¿verdad? Que está completamente centrado. Entonces, para ese caso, ya en la definición de mis variables geométricas, yo B izquierda, ¿verdad? Que es 0,35, esto lo voy a colocar como 0,1. Como 0,1, entonces esto ha hecho que genere una excentricidad geométrica, ¿verdad? Una excentricidad geométrica. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Lo que sucede ahora es que, bueno, ya el cortante y la flexión, eso ya lo dejamos por un momento y vamos a centrarnos un poco en el corte por punzonamiento. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto ha hecho que se desplace, ¿no? Antes era una columna central, ahora va a ser una columna lateral y aquí pueden evidenciar, por ejemplo, este punto verde es donde se aplica P sub U, P sub U, aquí se aplica P sub U, aquí se está aplicando el esfuerzo de suelo y este es el centroide de mi perímetro crítico, entonces hay excentricidad, ¿no? Entonces vamos a tener brazos de palanca respecto a este punto y de este punto. Entonces, si nosotros revisamos los esfuerzos, fíjese, ha pasado de 0,426 a 0,702, porque estos dos componentes ya están tomando mayor magnitud, ¿no? Entonces, ya dicho eso, vamos a realizar el modelamiento en SAFE, ¿ok? Entonces vamos a SAFE.
Vamos a Save. Vamos a Save. Nos da una pantalla inicial para elegir las normativas, las unidades de visualización y la región de materiales por default. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar OK, ¿verdad? Voy a elegir la plantilla de fundación aislada. Y aquí hay algo importante. En las anteriores clases habíamos estado viendo que aquí tenemos nuestra zapata, aquí tenemos la columna y estas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, el volado a la izquierda se refería a esta longitud, ¿no? Pero en esta versión de Save, bueno, no sé si es solo mi versión, es desde el centro, ¿ok? Es desde el centro de mi columna, ¿ya? Es desde el centro de mi columna. Entonces aquí no tengo que ingresar estos valores de B izquierda ni B derecha, sino sumarles la distancia que tenemos hasta el centro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sería B izquierda más CX medios, ¿verdad? 0,30 y B derecho más CX medios, ¿no? De la misma manera, esto que tenemos aquí, me voy a bajar un poco. Esto que tenemos aquí sería L inferior más CY medios y L superior más la dimensión de la columna Y en ese sentido, ¿no? Entonces estos datos tendría que ingresar. Entonces sería 0,3, por ejemplo aquí, 0,3. 0,3 en el lado derecho sería 0,55, 0,55, aquí sería 1,35, 1,35, tenemos un peralte de 550, enseguida vamos a ver por qué no podemos reducir ese peralte, y un módulo de balasto que lo tengo por aquí, que tiene este valor, ¿okay? Tiene este valor, cargas muertas, por ejemplo aquí tenemos el total es 438, 407, 408, 407. El momento en X es 0,291. En Y es 6,409. Y bueno, vemos las cargas vivas, 73,401. En X 0,057 y 1,226, ¿no? Esto lo voy a configurar después. Fíjense que me está pidiendo que la carga, o sea, las dimensiones de mi columna son cuadradas y lo voy a dar 300 por 300. Le doy OK. Esto está a una profundidad de -2, aunque eso es netamente, no va a influir en nada. Y ahí tenemos nuestra zapato, ¿ok? Entonces esto yo puedo ver si realmente sea eh, entonces fíjense que tengo un ancho de 0,85 que coincide, bueno, si aquí evalúo B y L, entonces B para mí es 0,85 y L es 2,7, ¿no? Entonces yo puedo evaluar aquí 2,7, está correcto, ¿no? Y este volado que yo tengo por aquí sería de, bueno, en este caso me sale que es 0,13, ¿verdad?
porque esta columna es cuadrada, ¿no? Yo puedo visualizar esto en 3D. Fíjense, lo puedo extruir con esta opción. Lo extruyo y ven, si yo selecciono esto, puedo ver más o menos el comportamiento de esto, ¿no? Entonces, yo por ejemplo puedo definir ciertas características, ¿no? Por ejemplo, vamos a propiedades, vamos a añadir un nuevo material, esto va a ser concreto, ok. Entonces esto yo le voy a decir F'C igual a 28 megapascales, ¿verdad? La densidad es 2400 kilogramos metro cúbico, eso es 536, ¿verdad? El módulo de elasticidad yo lo he definido, aquí tengo, ¿verdad? Es este valor, lo sustituyo por aquí y vemos o modificamos las propiedades de diseño, ¿no? Entonces esto es F'C igual a 28 megapascales y no tenemos 27.58 sino 28, ¿ok? Ok, ok, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro material. Podemos también definir y vemos que estos son elementos 2D, ¿verdad? Son elementos 2D, inclusive la columna. Si nosotros le damos clic derecho, aquí nos dice que qué propiedades es Steve, ¿verdad? Y hay ciertas que se crean por defecto: Steve, footing, plank, wall, slab. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo está definiendo. Vamos a, bueno, estas son de tipo frame. Vamos a ver las slab, aquí vemos. Y precisamente es esta, ¿no? Esta, por ejemplo, yo le voy a decir columna 40 por 30, ¿verdad? Esto tiene un FPC 28, Shelting. Le vamos a dar un menor espesor, 200 milímetros. Bueno, entonces, ok. Ok, entonces, si ahora yo veo esto, columna 40 por 30, ¿no? Pero, bueno, esto no tiene 40 por 30, entonces yo esto lo podría eliminar incluso. Fíjense, voy a la opción esta de incluir área alrededor de un punto, ¿no? Entonces, esa área, por ejemplo, va a ser columna 40 por 30, va a tener una dimensión de 400 en X y 300 en Y, ¿ok? Entonces esto yo lo añado aquí, y fíjense, ahí está mi columna de 40 por 30, ¿no? Si yo lo veo aquí en 3D, lo extruyo, se ve de esta forma, ¿no? Entonces, ahí está, ya tenemos eso, pero fíjense, si yo le doy clic a este nodo, aquí están las cargas, ¿verdad? Fuerza, dice, bueno, las cargas que hemos introducido. Fíjense que las dimensiones para el cortante por punzonamiento están en 300 por 300, entonces esto tiene que estar en 400 y 400, ¿verdad? Entonces, ok, ya tenemos eso configurado. Entonces ya tenemos la columna, lo que no tenemos es la losa, o mejor dicho la zapata que dice pudding 1, no sé. Entonces esto yo lo voy a modificar y le voy a decir que esto sea zapata, ¿okay? Zapata, y que tiene un espesor de 550, ¿verdad? Entonces, ok, si yo le doy clic a esto, fíjense que es una zapata, y también podemos modificar el módulo de balasto que hemos introducido, ¿no? Entonces, aquí está, fíjense, estamos diciendo que solo van a actuar a compresión, compression only. Entonces, aquí le vamos a cambiar de nombre, que sea balasto, ¿ok? Balasto. Aquí podríamos introducir también en las direcciones horizontales. Bueno, lo vamos a dejar así, tal cual. Entonces, ok. Entonces, ¿qué más podríamos revisar? Por ejemplo, en diseño vamos a ver las preferencias, ¿ok? Entonces, aquí vemos los factores de reducción, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tengo las
los recubrimientos, ¿verdad? Recubrimiento total, yo le voy a colocar que la barra inferior, es decir, esto se refiere a, nosotros tenemos una parrilla que es más o menos así, ¿no? En el sentido largo, y la tenemos también aquí en el sentido corto, suponiendo que nuestra zapata es rectangular. Entonces tiene que existir un recubrimiento, ¿verdad? Pero el recubrimiento va a ir por debajo de una de estas dos, ¿verdad? Entonces, fíjense que el peralte, por ejemplo, para estas barras perpendiculares va a ser un poco menor que para las barras azules, ¿verdad? Porque aquí tiene recubrimiento más es el diámetro de esta barra más la mitad del diámetro de las barras negras, ¿no? Entonces me está diciendo hacia qué dirección, ¿verdad? Quiero que sea yo le estoy diciendo que en layer B, si no estoy mal, creo que es el sentido longitudinal. Entonces yo tengo un recubrimiento de 75 milímetros, ¿no? Por norma. Y aquí me dice unas barras de 20 milímetros. Yo voy a elegir y que el refuerzo sea como una losa en dos direcciones. Okay. Creo que esto es para vigas y esto es para preesforzado. Entonces, así 318. Ok. Ok. Entonces, ¿qué más podemos revisar? Ya hemos revisado los materiales, las secciones, el balasto. No creo que eso sería todo. A ver, vamos a calcular. Voy a definir una combinación de carga. Y esto va a ser, voy a decir, resistencia, ¿verdad? Esto va a tener 1.2 y carga viva 1.6, ¿no? Entonces, ok. Otro que va a ser servicio. Y esto va a tener carga muerta 1 y carga viva 1. Ok. Entonces, ok. Y vamos a correr el modelo. A ver, vamos a ver si es que no hay ningún error. Esto lo voy a guardar aquí en zapata aislada. Ok. Y vamos a ver los resultados. Entonces se nos está mostrando los asentamientos en condiciones de carga muerta, ¿no? Yo quiero revisar esto, entro a la pestaña de forma deformada, voy a combo y esto lo quiero ver con servicio, ¿no? Entonces aplicar y aquí vemos, ¿no? Los desplazamientos. Voy a abrir el modelo y voy a darle un mallado más fino, ¿ok? Entonces voy a definir un mallado de 0.1, bueno, solamente para hilar un poco más fino, ¿no? Y bueno, tenemos entonces los desplazamientos, combinación de servicio. Tenemos un desplazamiento de 40 milímetros al centro, ¿no? Recordemos que nosotros calculamos el asentamiento promedio, ¿ok? Aquí tenemos un asentamiento mayor y aquí un asentamiento menor. Obviamente el promedio sería el que está aquí al centro de 40, ¿no? 40 menos 40 y nosotros el asentamiento que habíamos calculado lo tenemos en el rango de 38 milímetros, ¿no? Entonces estaría coincidiendo el asentamiento promedio. Si esto lo vemos nosotros en 3D, vemos cómo, eh, cómo se está deformando, ¿no? Tenemos eso, entonces el asentamiento promedio es justamente el de aquí, el del centro, ¿verdad?
el centro, y ese sería el asentamiento que tomamos al centro de la fundación. Por eso precisamente yo tomo para la carga aplicada, esta Q sub 0 que vemos aquí, es el promedio de los esfuerzos que hemos generado, el promedio. ¿Okay? Bueno, entonces vemos el asentamiento, vemos también el tema de presiones en el suelo, en combinaciones de servicio. Entonces estamos con 202, ¿verdad? 202, y el Q admisible era 2.27, ¿no? Entonces en promedio estamos, fíjense, 223, bueno, estamos por ahí en promedio, ¿no? Hay zonas que tenemos un poco menos, zonas que tenemos que igual trabajar con el promedio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Definimos, bueno, vamos a ver el diseño por flexión, ¿verdad? Pero aquí en Save no sé por qué no encontré cómo resolver este tema, pero me muestra 0. Bueno, veamos primero el tema de resistencia, el tema de momentos, ¿no? Fíjense que no tenemos momentos negativos de ningún tipo en ninguna de las dos direcciones, tenemos puros momentos positivos del rango de 161, por ejemplo en la cara del elemento 160, que si eso nosotros lo revisamos, por ejemplo, eso sería el 0 en la dirección larga, que sería el momento alrededor de X, ¿verdad? Esto de aquí, y si nosotros eso, voy a hacer el intento, a ver, esto sería en kilonewton por metro sobre metro, ¿no? Entonces fíjense que estamos aquí con 160, ¿no? 160. Quiero ver si esta es la... Bueno, sí, el combo que se ha creado aquí es el mismo que nosotros hemos creado como resistencia, ¿no? Aquí tenemos un máximo de 161 y aquí también 161, ¿no? Entonces fíjense que tenemos momentos máximos de 161. Esto está en kilonewton por metro sobre metro. Si nosotros aquí determinamos, fíjense que el momento también está en ese rango, ¿no? ¿Verdad? 161, bueno. Entonces, fíjense que solamente tenemos momento positivo, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener solo acero de refuerzo solo hacerlo de refuerzo abajo, ¿no? Y aquí nos indica que tenemos que tener arriba y abajo. Bueno, está un poco confuso. Seguramente ya vamos a determinar. Fíjense aquí en los extremos también me arroja. Aquí tenemos esto está en milímetros cuadrados sobre metro. Aquí vemos las unidades. Por ejemplo, nos pide que abajo tengamos 990 más o menos, ¿no? Que si nosotros aquí, por ejemplo, el acero que hemos determinado es este de aquí, nosotros lo evaluamos por metro, ¿verdad? Dividiendo entre el ancho de ese elemento, vamos a tener esto en milímetros cuadrados sobre metro, ¿no? ¿Qué sería? Fíjense, 990, y nosotros aquí igual tenemos eso, ¿no? Está mandando el acero mínimo, entonces tenemos ese rango, ¿no? De 990, ¿verdad? Entonces eso también está en este sentido. Fíjense, tenemos 990 que bueno, sería dividir, ¿verdad?, el acero que tenemos en el otro sentido. Y bueno, eso ya lo hemos visto en clases. Vamos a esta opción,
Entonces aquí podemos ver un poco de las armaduras que, por ejemplo, para el layer A, ¿verdad? Y el layer B, ¿no? Aquí vemos que en el sentido largo nos pide 3 barras, ¿verdad? 3 barras de 20 milímetros. Ahí tenemos las 3 barras. Este acero superior, bueno, no sé por qué, cómo configurarlo, pero por alguna razón ahí lo exige, ¿ok? Nos concentramos en el acero inferior. En el acero inferior aquí tenemos 3. Y si nosotros vemos en la disposición, en la dirección L, tenemos 3 Fi de 20, ¿no? Igual. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando tenemos una zapata rectangular tenemos que dividirlo en franjas, ¿no? Aquí el programa no lo divide, pero bueno, aquí está. Entonces tenemos 5 y 6, ¿verdad? Entonces hemos pasado de 11 a 8. Pero es porque aquí el programa no divide entre franjas, ¿no? Sabemos que cuando tenemos una columna, una zapata rectangular, tenemos que tener una franja B en la que aquí tenemos que distribuir cierta cantidad de acero, ¿verdad? Y en las franjas externas, otra cantidad, ¿verdad? Entonces eso ya lo vimos en clases. Bueno, voy a cerrar esto y vamos a revisar el punzonamiento, ¿ok? Tenemos que estamos trabajando con un punzonamiento de 0,446. Entonces veamos los detalles. Esto es lo que quiero. Fíjense, tenemos una altura de 515, ¿ok? El recubrimiento de 35. Entonces voy a abrir el modelo, voy a diseño, aquí 75 milímetros, aquí le voy a colocar que sea 50 y aquí voy a colocarle en layer A, ok, entonces ok, vamos a ver si eso cambia el peralte efectivo. Recordemos que nuestro peralte efectivo, en nuestro caso para punzonamiento, ya nos vamos al diseño por punzonamiento, es de 455 milímetros, ¿no? Entonces me voy a Display, Show Punch Insert Design, clic derecho, y aquí me dice 480. 480. Bueno, ya es un valor más parecido. Quisiera saber cómo determina esto. Y tenemos aquí el recubrimiento, 70 milímetros. Bueno, entonces comparemos los esfuerzos. Fíjense, tenemos el máximo de 0,64. El máximo es que esto depende mucho del peralte también. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos 0,7, ¿verdad? Entonces voy a desbloquear esto. ¿Okay? Voy a ir a diseño. Bueno, entonces incrementando no el recubrimiento como tal, sino lo que es que esto lo dejé en 75-75, ¿no? Ambas. Entonces ya con eso, si le doy clic derecho aquí, fíjense que el, el peralte efectivo es 455 milímetros, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? 455 milímetros. El, el perímetro efectivo varía un poco. Nosotros tenemos 226, aquí tiene de 2.45. Pero lo que me gustaría comparar son, fíjense, tenemos 1.32, ¿verdad?
1.32, que sería el esfuerzo cortante de diseño. Nosotros tenemos 1.31, estaría coincidiendo, y el esfuerzo mayor de cortante es 0.69 y nosotros tenemos 0.7. ¿okay? Entonces tenemos un ratio de 53 y aquí tenemos un ratio de 0.52. Entonces está variando por 1%. Y bueno, finalmente les quería comentar por qué no puedo. Fíjense que los ratios en corte aún no hemos llegado podríamos incrementar, o mejor dicho, decrementar el espesor de mi zapata, ¿no? No lo hice porque hay una verificación que se debe realizar, ¿ok? Entonces, esta verificación es la longitud de desarrollo a compresión de las barras de la columna. Entonces tenemos, fíjense, vamos a suponer que tenemos el diámetro de las barras de la columna que están descendiendo son de 16 milímetros. Y su BR lo vamos a asumir 1, que podría ser 0.75 si estas barras están confinadas. Calculamos las expresiones, fíjense, la 1 y la 2 nos sale en este caso 0.36 metros y en esta 0.344. Entonces obviamente la mayor va a ser, evaluamos estas dos y la comparamos con el mínimo, va a ser de 360 milímetros, ¿no? Esa es la longitud de desarrollo a compresión. Y como habíamos dicho, aquí tenemos nuestra zapata, tenemos las barras longitudinales y esto tiene que tener una longitud de desarrollo a compresión que acabamos de calcular y le tenemos que sumar esta porción de losa, ¿no? Que esa es el diámetro de las barras de la parrilla, ¿verdad? Más el recubrimiento. Y fíjense que la altura mínima en nuestro caso es 474 milímetros, ¿no? Prácticamente, si nosotros redondeamos esto, que tenemos que tener más o menos mínimamente 500 milímetros de altura. Esa es la altura mínima para cumplir con esta condición. Entonces, yo ahorita tengo una altura de 550, ¿no? Podría reducirla tal vez a 500, a 50 centímetros, pero ya estaría muy cerca de del mínimo, ¿no? A ver, solo por temas, solo para ver qué sucede, voy a reducir esto a 500, ¿ok? 500 y me voy a ir al final a ratios, ¿ok? Y en las relaciones demanda-capacidad voy a ver si con eso cumple. Y de la misma manera aquí voy a actualizar desde slab sections, zapata, bueno, voy a desbloquear el modelo y aquí lo voy a colocar como 500, ok. Entonces le doy ok y que se calcule también esto. $76, $91, $63. ¿Okay? Entonces, al parecer sí podemos estar. Revisemos el funcionamiento. Tenemos un ratio de 0.60. Nosotros tenemos un radio de 0.63, ¿verdad? El actuante es 0.8. 0.8. Y nosotros tenemos actuante 0.83. Ok, entonces de esa manera hemos realizado el diseño, ¿no? Entonces estos archivos se los voy a pasar